El presbítero Edwin Alberto Salazar Giraldo nació en México, Colombia, donde fue ordenado el 15 de noviembre del año 2003. Es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Fundación Universitaria Católica del Norte, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, en convenio con la Católica del Norte. En el ámbito de la educación, se desempeñó como rector del Colegio Diocesano de Ituango y como rector del Cibercolegio UCN, institución educativa, en el periodo 2005-2009. Después de esto, fue nombrado vicerrector de Educación Básica y vicerrector general hasta su traslado como vicario parroquial de la diócesis de Barbastro en Monzón, España. A su llegada del país ibérico fue asignado como delegado para la pastoral vocacional de la diócesis de Santa Rosa de Osos, Colombia. Actualmente es el rector del Cibercolegio UCN y vicerrector de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Recibamos con un aplauso al padre Edwin Salazar. Muy buenos días para todos. Es un verdadero placer estar con ustedes compartiendo este momento que no tendrá nada de novedoso. Decir, trajeron un sacerdote desde Colombia y nos dijo esto, ya lo sabíamos. No tiene nada de novedoso, pero lo que vamos a hacer en esta plática es algo que lo hacemos con gusto, con cariño, y es basados en la experiencia que hemos tenido como una institución de educación católica, como una institución que ha fortalecido en Colombia el homeschooling, pero sobre todo por ser una institución de la Iglesia Católica. Por eso entonces yo quisiera comenzar estos minutos que voy a estar aquí al frente con una lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Getty me decía de la ponencia, me dio un título: Educación Católica en las familias. Pero esa expresión tiene variables, porque puede hacerse a manera de pregunta. Educación católica en las familias, es decir, se puede ofrecer, se puede dar, tenemos herramientas para dar en nuestras familias la educación católica, e incluso en admiración, sorprendidos, educación católica en las familias, porque lastimosamente somos testigos de muchas realidades. Yo quise solamente basarme en educación católica en las familias, sin admiración y sin pregunta. Y para ello, pues como les dije al inicio, no va a haber nada novedoso, solamente la experiencia y sobre todo que me quiero basar en un texto que hace poco, después de la Pascua, cuando retomamos el tiempo ordinario, la iglesia nos dio la oportunidad de acercarnos a un libro muy bonito, a un libro que es sencillamente fenomenal, porque perfectamente yo hubiera elegido un evangelio donde esté plasmada la Sagrada Familia. Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimientos, etc. Esos textos son muy bonitos. O también hubiese podido elegir para este momento el pasaje de Jesús del mandato misionero, que aplica para todos: id al mundo entero y predicad el evangelio. Ese mandato misionero aplica para nosotros. Pero quise basarme en el capítulo 4 del libro de Tobías. El capítulo 4 del libro de Tobías es sencillamente un elogio, una loa. Es hermosísimo para toda familia, porque es el elogio a la vida familiar. Y entonces la educación católica en familia, pues podríamos decir que tiene una base, y es el compromiso que como padres de familia o como padrinos adquirimos el día del bautismo. El día del bautismo se nos pregunta a los padres de familia, se nos dice: ¿y ustedes, papás, se comprometen a educar a estos niños según la ley de Dios y de la iglesia? Y la respuesta de todo el mundo, ¿cuál es? Sí, padre, pero sufrimos de algo que se llama mala memoria.
Se nos olvida que nos comprometimos ese día en medio de la euforia, en medio del gozo, dijimos, sí, Padre, nos comprometemos a educar a estos niños según la ley de Dios, según la ley de la iglesia, según el querer del evangelio. Pero lo vamos olvidando. Miren, si no fuera así, aquí seríamos muchos más. Si no fuera así, no seríamos testigos de las contradicciones tan grandes que observamos en amigos, en conocidos, en paisanos nuestros que dicen ser católicos, pero no actúan como tal. Por eso entonces, yo quise que nos basáramos en el capítulo 4 de Tobías. Esta reflexión la vamos a dividir en tres momentos. Quiero comenzar hablando de la educación católica en familia, de lo que nosotros hacemos como padres de familia. Luego quiero que el coordinador académico del colegio que nosotros tenemos en Colombia, un colegio en línea con identidad católica, él nos cuente cómo el colegio apoya la formación católica en la familia, cómo lo hace. Y por último quiero que una madre de familia que ha estado inmersa en la experiencia, que tiene sus 3 hijos matriculados con nosotros y que vive en la identidad católica, nos cuente brevemente qué es lo que hace. Entonces vamos a tener estos 3 momenticos en esta hora y 10 minutos que gustosamente nos han querido conceder. Comencemos entonces. Yo he querido denominarlo el itinerario de Tobías y dice así: del libro de Tobías. Llamó pues a su hijo Tobías, y cuando se presentó le dijo: cuando muera, entiérrame dignamente, honra a tu madre y no la entristezcas nunca con tu conducta. Hijo mío, acuérdate de que ella pasó muchos peligros por tu causa cuando estabas en su vientre. Cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma tumba. Hijo mío, todos los días acuérdate del Señor y no peques contra sus mandamientos. Compórtate rectamente todos los días de tu vida y no vayas por malos caminos, porque si practicas la lealtad tendrás éxito en tus empresas. Haz limosna con tus bienes y no te desentiendas de ningún pobre, porque así Dios no se desentenderá de ti. Da limosna según tus posibilidades y los bienes que poseas. Si tienes poco, no temas dar limosna según ese poco, porque es atesorar un buen tesoro para el día en que lo necesites. La limosna libra de la muerte y no deja entrar en las tinieblas. Los que dan limosna presentan una buena ofrenda al Altísimo. Hijo mío, no te dejes llevar de la pasión sexual. Cásate con una mujer de la descendencia de tus padres. No te cases con una mujer extranjera o que no sea de la tribu de tu padre, porque somos hijos de profetas. Recuerda, hijo mío, que Noé, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros antepasados, se casaron con mujeres de su parentela y fueron bendecidos con hijos. Sus descendientes heredarán la tierra. Hijo mío, ama a tus hermanos, no te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo, y no desprecies el casarte con una mujer de entre ellos, porque el orgullo es la fuente de la inquietud y de la ruina, y la ociosidad origina penuria e indigencia. No retengas ni una noche el salario de una persona que trabaje para ti, sino págale enseguida. Si tú sirves a Dios, Él te lo pagará, hijo mío. Pon atención en todo lo que hagas y sé educado en todo tu comportamiento. No hagas a nadie lo que a ti te desagrada. No bebas hasta emborracharte, ni hagas de tu embriaguez tu compañera de camino. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Si algo te sobra, dalo en limosna y no te entristezcas al darlo.
Haz tu ofrenda de pan sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores. Busca el consejo de los prudentes y no desprecies ningún consejo útil. Bendice en toda ocasión al Señor tu Dios. Ruégale que sean rectos tus caminos y que tengan éxito todos tus senderos y proyectos. No toda la gente tiene buen consejo, sino que el Señor mismo, quien da todos los bienes y quien humilla a quien quiere hasta el último abismo profundo. Recuerda, hijo mío, todos mis consejos y que no se te olviden nunca. Palabra de Dios. Pues bien, este itinerario de Tobías es sencillamente majestuoso. Majestuoso, porque de ahí nosotros podemos encontrar un paradigma, un modelo. Y si Tobías logró hacerlo antes de Cristo, siglos antes de Cristo, para enrutar la vida de su hijo con sus consejos, y escuchen algo, y sobre todo con su ejemplo, hoy, en la actualidad, nosotros lo podemos hacer y tenemos ese reto y tenemos ese desafío. Pero hay algo, y es que definitivamente tenemos que amar lo que tenemos. Cuando nosotros vamos al bautismo y respondemos, sí, Padre, me comprometo, muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es que nuestra fe, el regalo grande de la fe y nuestra fe católica como un don grandioso que el Señor nos ha dado, a veces no lo valoramos como lo deberíamos valorar. Es más, no lo conocemos. Esta semana, el viernes que llegamos, visitamos la Catedral de Guadalajara. Felicitaciones a los de Guadalajara, tienen una catedral bellísima. Todo me llamó la atención, especialmente el nicho donde están las reliquias de los mártires, impresionante. Pero me llamó mucho la atención que a la entrada había un letrero, y se los quiero compartir porque encaja perfectamente. Decía lo siguiente en la Catedral de Guadalajara, en un aviso, dice así: leer para saber dar razón de tu fe. Es decir, hermanos queridos, conozcamos lo que tenemos. Lo que no se conoce no se ama, lo que no se conoce no se redime. Así que de esa forma la educación católica, pero verdaderamente católica, porque es que a veces se van confundiendo las cosas. Decimos ser católicos, pero no lo somos. Entonces, a veces decimos que somos católicos y visitamos los que adivinan las cartas, los que leen el café, los que leen el chocolate, los que leen las piernas del tequila, no sé qué más cosas. Visitamos todo eso, ¿sí? Entonces, somos católicos y vamos por el supermercado espiritual y entonces tomamos esencias de la India, tomamos aromas de yo no sé dónde, cuarzos que tienen poderes para esto, plata que sirve para esto y nos vamos desviando. Entonces, preguntémonos, ¿somos o no somos católicos? Somos católicos, pero esto que acaba de decir el Papa no me gusta, me choca y así comienzo a proclamarlo con los demás. Entonces, ¿soy católico? Hermanos, tenemos que ser lo que decimos ser, actuar, pensar, hablar como verdaderos católicos. De esta manera sepan que se hace mucho más fácil y llevadera, aunque desafiante, muy desafiante en la actualidad, la educación católica de nuestros hijos en el hogar. ¿Por qué? No en vano, casi todos ustedes, su gran mayoría, están educando a sus hijos en casa, porque somos testigos de lo difícil que es. Lo que nosotros hacemos en el hogar se ve desdibujado en la escuela pública, y qué pena lo que voy a decir, incluso en muchas instituciones que tienen el rótulo de católicas, dicen ser colegios católicos y los niños llegan a nuestras casas escandalizados, con un montón de dudas e incertidumbres que le sembraron en el que dijo ser el colegio católico, ¿sí? Entonces, ante esa realidad, pues muchos de nosotros estamos educando nuestros hijos en casa. ¿Para educarlos en qué?
no solamente en los conocimientos, lenguaje, competencias lógico-matemáticas, etcétera, sino también para educarlos en algo fundamental, y son los valores, son nuestras tradiciones, son nuestra doctrina cristiana. Por eso voy a retomar cada uno para que hagamos una exégesis, una pequeña exégesis, sin mucha profundidad. No somos aquí exégetas, ni mucho menos, sino que yo quiero que este texto, este capítulo 4 de Tobías, como termina diciéndolo Tobías a su hijo, lo metamos en nuestro corazón y que no olvidemos estas palabras, porque nos van a servir, porque nos van a ayudar para acompañar a nuestros hijos en su formación. El panorama mundial, y especialmente para los católicos, es complejo, muy complejo, no solamente por temas de ideología de género, no, hay muchos temas más que se vienen en camino. El Papa Francisco recomendó un libro que me imagino que muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de leer. Ese libro se llama El Señor del Mundo. El Señor del Mundo es una distopía que Robert Hugh Benson escribe más o menos finalizando 1800, a inicios de 1900. Y esa distopía está pintándose cómo será la iglesia en un futuro, cómo será. Y lo que él se pintaba cuando todo era bueno, sí, todo era muy bueno, iglesias llenas, todo el mundo católico. Por ejemplo, Colombia, un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, un país que se consideraba católico el 100%. Todo eso tan bueno de esa época, él haciendo la distopía, que estaba mirando cómo todo se iba a cambiar y cómo todo, es decir, y concretamente la masonería se iba a apoderar de todo. Y dice, bajarán nuestros signos, cerrarán nuestros templos, pero pondrán sus signos y abrirán sus templos. Es lo que vamos viendo lentamente, cómo esas doctrinas y cómo nos van arrinconando, cómo quieren que la fe sea algo individual. Viva su fe, vívala en la sacristía. Viva su fe, Domingo de Ramos en un templo. Viva su fe, fiesta de la Virgen del Carmen allá a ustedes. El Santo Rosario en familia, nada de manifestaciones públicas. Entonces, el ambiente que se está generando y lo que se está observando y avisorando con las políticas internacionales son bélicas, muy bélicas para los que somos católicos, supremamente bélicas, y en general para todo lo que huela a Dios y todo lo que sea cristiano. Pero como el protagonismo de la Iglesia Católica ha sido tan grande en América, tienen que arrinconarla, y por eso campañas de desprestigio, campañas de descrédito para hacerla a un lado. Y nosotros tenemos que estar preparados, conociendo nuestra fe, viviendo nuestra fe, y escuchen, la semilla nuestra serán nuestros hijos. Por eso comenzaba bellamente Tobías diciéndole a su hijo que honrara a su madre, ame a su madre, quiérala, no le cause tristeza, no le cause desdichas, y le recuerda, mire que ella tuvo muchos dolores, tuvo peligros. Un embarazo tiene sus peligros, el momento del parto tiene sus peligros, y el papá le recuerda eso al hijo para que la honre, para que la quiera y para que la ame. Pero le dice una cosa, que si nosotros no formamos a nuestros hijos, no nos va a tocar. Le dijo, sepúltala junto a mí, que le diera una digna sepultura. Yo en varias oportunidades he lanzado esta expresión, si nosotros no formamos a nuestros hijos, no habrá quien ore por nosotros ante nuestras tumbas. ¿Cómo serán nuestras tumbas? Derruidas. ¿Cómo serán nuestras tumbas si nuestros hijos no son católicos como sus abuelos, católicos como sus padres? Serán unas tumbas miserables. Una cruz, tal vez una cruz ahí destruida y ni un nombre, y nuestra memoria se borrará. Es lo que le está pidiendo Tobías, papá, a su hijo. Que ame a su madre, que no le cause tristeza, pero que la entierre, una digna sepultura. Nada de novedoso. Seguramente es el mensaje que muchos de ustedes constantemente le están dando a sus hijos. Ame al papá, quiera a la mamá, respete a su mamá, respete a su papá. Nada de novedoso lo que hace él, pero repito, como sufrimos de mala memoria, a veces lo podemos olvidar. En el capítulo 5, viene Dios ya. Comenzó Tobías diciéndole que amara a su madre y la enterrara junto a él, pero ya viene aquí a jugar un papel protagónico y central, Dios. ¿Qué le dice entonces?
Acuérdate del Señor todos los días de tu vida. No quebrantes sus mandamientos. Actúa bien. ¿Qué le está diciendo a Tobías? Que sea una persona de bien. Lo digo por Colombia, no sé cómo sea en México, pero en Colombia anteriormente, hasta 1980, usted le preguntaba a un papá o a una mamá, ¿usted qué quiere para sus hijos? Y la respuesta de todos era, yo quiero que sea un hombre de bien, yo quiero que sea una mujer de bien. Ahora las cosas han cambiado. Si usted le pregunta a un papá o a una mamá, ¿usted qué quiere para sus hijos? La respuesta es esta, yo quiero que sea feliz. Y eso tiene su complique, claro. ¿Quién va a querer que los niños estén llorando? ¿Quién va a querer que mi hijo como médico sea frustrado, que tenga grandes angustias? Yo no quiero eso para mi hijo. Sí queremos la felicidad de los hijos, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que felicidad a precio de ¿qué? ¿A precio de qué la felicidad? ¿A qué renunciamos? Como yo quiero que mi hijo sea feliz, no lo aconsejo. Como yo quiero que mi hijo sea feliz, lo dejo que haga tareas, qué pena la expresión, cuando le venga en gana. Como yo quiero que mi hijo sea feliz, le permito que se vaya para el antro hasta las 5 o 6 de la mañana. Y entonces el concepto de felicidad nos arrebató un concepto cristiano y muy válido para las familias católicas. Ser personas de bien, personas buenas. Y como queremos que nuestros hijos sean personas buenas, ahí está, se combina todo. Nuestros consejos, nuestras palabras y lo que siempre será por antonomasia lo mejor, nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Porque si no, bien sabemos, las palabras son de aire y van al aire, se las lleva el aire. Tener a Dios en la vida y actuar como Él nos manda. Hay 5 versículos que están destinados a un tema muy bonito y es la limosna. Más adelante nos va a volver a repetir la importancia de la limosna. Miren, hermanos, aprendamos a ser compartidos, gentiles, personas de bien. Pues yo personalmente le he dicho a los compañeros que vinieron conmigo de Colombia que estoy altamente impresionado por las atenciones y por la calidad humana. No solamente de ustedes que están aquí en este encuentro, sino que las veces que hemos salido nos hemos encontrado con personas excepcionales, formales, queridas, personas que saludan, personas que te atienden bien, personas que conversan, que no tienen ningún temor en hablar, ¿sí? Y no son orgullosas ni prepotentes, no, son personas supremamente formales. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, eso se aprende en casa, eso no lo enseña la escuela. Eso lo enseña un papá y una mamá. Son los que nos enseñan a ser personas de bien, a compartir lo que tenemos. Mire lo que dice a él, sea mucho o sea poco, pero comparte y hazlo con alegría. No te enojes y dar limosna, hazlo con gusto, hazlo con gozo. Y lo trae en varias oportunidades en esos 17 versículos. Hay que compartir de lo mucho o de lo poco que tengamos. Y recuérdenlo, hermanos, hacerlo con alegría. Hace poco también me quedé muy sorprendido. Yo estaba en un restaurante junto a una carretera y estaba ahí solo comiendo a la hora, la comida, el almuerzo. Aquí ustedes lo llaman comida. Estaba en la comida cuando estaba un papá, la mamá y 2 hijitos, la niña por ahí de 6 añitos y el niño por ahí de 8. En ese momento pasaba por la carretera, no sé cómo lo llaman ustedes acá, un caminante, un indigente, un, no sé, pordiosero, iba caminando con su tula, con su talego, con su costal, lo llevaba, un poco andrajoso, estaba un poco mugroso, y me llamó la atención que a ese restaurante, el papá, se notaba que eran personas que tenían posibilidades económicas, porque andaban en una super camioneta Toyota con motor de alta persecución, ellos estaban ahí. Entonces lo llamó, dijo, hey, vecino, paisano, venga, siéntese. Normal, el señor, el caminante, el pordiosero, el mendigo, seguramente pensaría que era alguna especie de broma, de charada, alguna especie de charla la que le estaban haciendo. Y la vergüenza propia de aquel que tímidamente se acerca a alguien adinerado, pues se veía en el señor.
Y el Señor, el papá le dijo, siéntese, comparta con nosotros. Y el Señor se sentó. Se sentó el Señor con pena, colocó el costal a un lado y comenzó el papá a decirle a los hijitos, pregúntenle cómo se llama. Y comenzaron los niños, la niña primero, ¿cómo se llama? Recuerdo el nombre del Señor. Me llamo Raúl. Y el papá, pregúntele para dónde va. ¿Para dónde va Raúl? Preguntó el niño. Voy caminando por aquí, voy hacia Maceo, un pueblo que tenemos en Antioquia. Qué bien, Raúl, qué bien. ¿Tienes hambre, Raúl? Preguntó el papá. Y dijo, sí, tengo hambre. Y los niños le dijo el papá a los niños, díganle a Raúl que coma con nosotros. Raúl, ¿quieres comer con nosotros? Y Raúl dijo, sí, quiero comer con ustedes. Era un asadero de carne de ternera y le trajeron un plato así gigante al pobre Raúl, se lo pusieron ahí y a medida que él iba comiendo, iban conversando con él. Me llamó la atención porque al final, el Raúl se quedó ahí, pero ellos se fueron porque ya habían terminado de comer. El papá le dijo a los niños, compartan de sus domingos. ¿Cómo le dicen acá? Domingo, sí, las monedas, unos billeticos que le dan a los niños. Compartan de sus domingos con Raúl. La niña abrió una pequeña carterita, una carterita pequeñita y sacó 20,000 pesos colombianos, más o menos unos $7. Se los dio al Señor. El niño sacó 30,000 pesos y se los dio. Y le dijo el papá, dígale a Raúl que hasta luego, que le aproveche la comida y que lleve un poquitico de más. Y los niños, hablando con el Señor, le dieron su dinero, lo animaron, lo motivaron. Y yo creo que no solamente quedó sorprendido Raúl, yo el primer sorprendido, porque yo sacerdote nunca en mi vida, y me sentí retado y desafiado, y sentí vergüenza, nunca había hecho lo que hizo su familia, y sobre todo la lección, que tengan el convencimiento, nunca, pero nunca se le olvidará a esos niños que hay que compartir, pues no solamente con los amiguitos del colegio, no solamente con los amigos del barrio, no, hay que compartir con todos y especialmente con los que no tienen nada. Así que ese es el testimonio, habla más el testimonio que las palabras. Lo que ese papá hizo ahí, en esos minuticos, en 10 minuticos, resume lo que Tobías le estaba diciendo a su hijo, de dar limosna y de darlo con gusto, con alegría, porque es que usted se encuentra por ahí en la calle alguien que le dice, ayúdeme, y usted puede sacar 3 monedas frías. ¿Y qué tal si la otra persona lo que esperaba era un saludo, buenos días, ¿cómo está? Venga, lo invito a unas tortas ahogadas, venga y tómese aquí una, ¿sí? Es distinto, porque a veces todo queremos solucionarlo con dinero, como si todo fuera solamente el dinero, y vamos mucho más allá. Pues bien, continuemos. Por lo tanto, hijo mío, prefiere a tus hermanos, no te muestres orgulloso con los hijos y las hijas de tu pueblo. Esto es lo central, porque el orgullo acarrea la ruina y un gran desorden, y la ociosidad lleva a la decadencia y a la miseria. No lo olviden ustedes, hermanos, el orgullo comenzó en el cielo, pasó por la tierra y terminó en el infierno. Sí, el orgullo, pues digamos que nos hace mucho daño. Sobre todo cuando nosotros queremos ser más que los demás, cuando nos creemos de mejor familia, es que mi apellido es de ascendencia o descendencia española, es que nuestra casa es esto, es que mi apellido tiene esto otro. Eso, hermanos, tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser unos prepotentes. El pecado de Adán y Eva, el arte siempre nos lo mostró como, usted pregunta, no sé aquí, pero por lo menos en Colombia, cuando uno pregunta, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Y no responden los niños, responden las mamás y los papás. Yo, padre, ¿cuál es el pecado de Adán y Eva? Que se comieron una manzana. Pues no, el pecado de Adán y Eva no fue comerse una manzana, el pecado de Adán y Eva es el orgullo, la desobediencia contra Dios, es orgullo. Por eso les decía, comenzó en el cielo, pasó por la tierra y terminó en el infierno. Alejarlo, el evangelio es muy sabio, Jesús es muy sabio, y recuerde que nos dice, sean mansos, sean humildes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, mansos como las palomas, mansos, humildes como los corderos. Esa virtud tenemos que enseñársela a nuestros hijos. Ven que no he dicho nada de novedoso, pero son realidades que tenemos a la mano, lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero se nos olvidan, las pasamos de largo.
Esta es, hay que pagarle a nuestros trabajadores lo que se merecen, pero aquí la que subrayé, muéstrate siempre bien educado. ¿Quién es la persona educada? ¿El que sabe inglés? ¿El que sabe francés? ¿El que maneja el hebreo, el arameo, el chino, el mandarín? Ese es el educado. El que tiene sabiduría oceánica, cuidado. Cuidado, nos encontramos por aquí solamente con gente humilde y sencilla. Yo no sé, voy a decir lo que he escuchado, creo, puede ser, voy a decir algo que por lo que escuché. Usted puede encontrarse con el dueño de una empresa, el dueño de la empresa José Cuervo, y puede tener mucho dinero, puede haber tenido experiencias de viajar por el mundo y puede ser sencillamente mal educado. Pero puede encontrarse con el gimador, sencillo y humilde, bien educado. ¿Que dónde lo aprendió? De sus padres. Porque no hace mal al vecino, porque no está por ahí chismoseando, cotorreando de los demás, porque no está viendo a ver dónde roba, sino porque es una persona de bien. ¿Dónde lo hacemos? En la escuela, en la casa, en nuestro hogar. Esto es bíblico y majestuoso. No hagas a nadie lo que no quieras para ti. A veces hacemos a los demás lo que nos fastidia, lo que nos choca, y debería ser lo contrario. No lo quiero para mí, no se lo hago al otro, no se lo hago al hermano. Qué buen consejo de Tobías. Vuelve otra vez la limosna y a jugar aquí en el escenario. La limosna, menciona en 4 oportunidades la limosna Tobías en estos capítulos. Y nos dice que hay que pedir consejo a las personas de bien. Yo les pregunto a ustedes para terminar, ¿hay amigos malos? ¿Sí o no? Digan duro que ¿hay amigos malos? Bueno, defínanse. ¿Hay amigos malos? Bueno, defínanse pues. Bueno, levanten la mano pues. ¿Quiénes dicen que hay amigos malos? ¿Y quiénes dicen que no hay amigos malos? Pues muy bien, ganó la mayoría. El amigo es amigo y el malo es un compinche, un apandillado. Es malo, no puede ser mi amigo. Mi amigo quiere lo mejor para mí, es el que me aconseja, es el que me lleva de la mano, es el que quiere lo mejor. El que me está mal aconsejando, el que me está dictando cosas malas, no es amigo. Llámelo como quiera, no sé cuál será el nombre. Apandillado, puede ser malandro, maleante, pero amigo no es. Mi amigo siempre quiere mi bien, quiere lo mejor para mí. Buscamos consejo. La conclusión está aquí, en el capítulo 19. En cualquier circunstancia, como estén las cosas, claras, oscuras, bonitas o feas, en todo momento, bendice al Señor tu Dios y pídele. ¿Qué le estamos diciendo al niño, al joven? Ore, pídale a Dios que dirija sus pasos, pídale a Dios que guíe sus pensamientos, pídale a Dios que escriba su historia, pídale a Dios que lo ayude en todos sus sueños, ideas y metas. Nos lo dice Tobías, pero es lo que nosotros tenemos que vivirlo y compartirlo con nuestros hijos. Y mire lo que dice ahí, porque Dios lo llevará a feliz término. Porque lo que se pone en manos de Dios no puede fracasar, no puede colapsar, porque Dios lo bendecirá, Dios lo ayudará. Y todo esto, esos versículos del capítulo 4, dice Tobías entonces, acuérdate de estos preceptos y que nunca se te borren del corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, todo lo que hemos vivido durante nuestra existencia, la oportunidad que hemos tenido de escuchar tantas enseñanzas, tantas homilías, tantas pláticas, eso tenemos que llevarlo al corazón. Y como decía en la Catedral de Guadalajara, tenemos que leer más. Conozcamos nuestro catecismo, conozcamos nuestra doctrina católica, empapémonos, vamos a empaparnos y a llenarnos de todo esto, porque así nos será mucho más fácil luego compartirlo con nuestros hijos, vivirlo en familia, vivir la alegría de ser familia cristiana, vivir la alegría de ser familia de Dios. Que el Señor pues nos ayude en esa tarea de ser excelentes, exquisitos padres, para que guiemos a nuestros hijos por buen camino, para que cuando llegue el momento haya quien ore sobre nuestras tumbas, para que cuando llegue el momento
haya quien invoque a Dios por nosotros y que la herencia que le dejamos sea una herencia de bien, de buena educación, de buena formación, de hombres y de mujeres que son felices, pero que son personas buenas para un mundo que así lo necesita. Alabado sea Jesucristo. Bueno, muy buenos días, bueno, tarde ya. Bueno, como sabemos que pedagógica y psicológicamente uno solo aguanta 5 o máximo 10 minutos concentrados. Entonces, como ya llevamos media horita, rápidamente nos vamos a parar y vamos a saludar al que tenemos al lado. ¿Se adelantó? Sí, ¿quieres que lo ponga en la primera? Sí, sí. Bueno, listo. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Sí, la siguiente. La siguiente. Bueno, entonces, de acuerdo con las pistas que el Padre nos dio, queremos compartir, digamos, una grata experiencia de lo que se llama Cibercolegio UCN. Es una institución que nació en el año 2003, pero que le antecede otras dos grandes instituciones. La primera es la diócesis de Santa Rosa de Osos, quien es la fundadora de la primera institución que enseguida les nombro. Nace principalmente para atender una demanda en sus, digamos, de sus pobladores. Es una diócesis que el 90% es rural, con grandes dificultades para acceder a la educación. Y en 1997 surge una institución que se llama Fundación Universitaria Católica del Norte. La Fundación Universitaria es una institución para educación superior, pero en el 2003 se evidenció que había una demanda de población joven y adulta y personas con discapacidad que demandaban del servicio. De 2003 hasta 2000, más o menos hasta 2012, veníamos atendiendo esta población. Pero luego otra población en 2003, que es Carolina, que enseguida les va a hablar también su experiencia, tienen una demanda a la institución porque varias familias venían haciendo homeschooling y esas familias presentaban algunas dificultades, que son las que muchas de ustedes pues ya conocen y que no quiero como adelantarme. En esencia, más o menos ese es como el resumen de nuestra institución. Pero más que hablarles de la institución, yo quiero hablarles es del modelo pedagógico que encierra esa institución. Y para eso, digamos que partimos de estas preguntas. ¿Qué aprendizajes, habilidades y conocimientos debemos aprender y desarrollar para desarrollar las personas para vivir la vida, ser felices y trascender el siglo XXI? Quedémonos en la última, que es trascender, que resume, digamos, un aspecto muy importante dentro de lo que se tiene. Bueno, ¿qué imagen es la que, si ustedes observan esta imagen, digamos, qué les comunica a ustedes o qué comprenden de ella? Lo primero que tenemos que resaltar es que en el centro no dice Coca-Cola. Sí, en el centro dice capitalismo. Y en otras imágenes, digamos, está Estados Unidos, la China, digamos, alguien que quiere abarcar todo,
y unas botas y una persona que quiere aprisionar, y todo el tema de sociedad de consumo. En la actualidad a nosotros nos han puesto muchos distractores, y esos distractores hacen que nosotros olvidemos lo esencial, lo importante, y por eso, digamos, sacan lo que en Colombia se llaman las chivas o el chisme. Entonces hay un escándalo de corrupción en el mundo y lo primero que sacan es, está con la señora tal, hizo tal, pero se olvida lo principal, ¿cierto? Y lo esencial. En Colombia, en el mundo, a nivel mundial hay un distractor muy fuerte, y es que a nosotros nos informaron que el mundo lo está movilizando las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Y inclusive para muchos padres de familia, hoy las TIC es un gran problema, ¿cierto? Pero de pronto denme el permiso por este momento de decir que las TIC no es el problema es el capitalismo, ¿sí? Porque detrás de las TICs se mueve todo el capitalismo, es decir, no es tanto la tecnología, es lo que se mueve ahí, lo que dinamiza, lo que se dinamiza y lo que se mueve. Entonces, hoy el mundo no ha dejado de ser capitalista, cada vez es más capitalista, y por eso hay grandes intereses que mueven esto. Por ejemplo, el tema de ideología de género, detrás de eso no es tanto una institucionalidad, sino qué tanto el comercio que puede dar. Este año en Colombia hubo un banco que se llama Bancolombia, y Bancolombia sacó una propaganda para decir que, mostrando las diversas temas de familia, y entre ese tema de familia estaban las parejas homosexuales que quisieran llevar sus ahorros para allá, que ellos la acogían. Y lo que había detrás de eso es que habían hecho un estudio muy grande de marketing, porque muchos de ellos tienen grandes créditos, entonces sus ahorros pues ya es una pelea entre bancos. No téngalo allá, téngalo acá, ¿cierto? Entonces detrás de todo eso hay un gran negocio. Lo otro también es el tema de sacar mucho del camino, el tema de aspectos éticos, morales y religiosos, porque el tener buena ética, el tener buena moral y el tener buenos principios, pues a un niño no lo cohíbe de nada, ¿cierto? No importa que tengas 20 carros, no importa que tengas 20 muñecas, no importa que no compartas, ¿cierto? Lo importante es que consumas, que es un poco lo que nos muestra como, digamos, la imagen. Entonces lo que hay que ponerle atención no es tanto a la mediación tecnológica, que sí hay que revisarlo, pero lo que hay que prestarle atención es qué hay detrás de todos estos aspectos que se están dando. Ese capitalismo que ha dado a una desigualdad social muy alta, exageradamente alta. Por ejemplo, dice, solo 8 personas del mundo tienen la mitad de la riqueza económica. ¿No les parece a ustedes muy exagerado? ¿Sí? O sea, solo 8 personas. Si ustedes hacen esta radiografía, piensen cuando ustedes eran niños. Imagínense en sus localidades cuántas personas tenían sus negocios. ¿Sí? Hagan esa radiografía. ¿Cuántas de ellas tenían y usted ya, allí compraba los zapatos, allí compraba el jabón? Sí. Pero hagan hoy esta radiografía de cómo está esa localidad, ¿cierto? ¿Quiénes son los dueños de esos locales? Entonces vemos que el dueño de ese local ya hoy es Adidas, hoy es Zara, hoy es McDonald's. ¿Cuántos Adidas hay? 1. ¿Cuántas Zaras hay? 1, ¿cierto? Entonces todo este tema ha llevado a que se presente cada vez una desigualdad social, digamos, cada vez más alta. Hay una autora entonces que plantea unos aspectos, que es Marta Nussbaum, quien tuvo varios años de estar practicando catolicismo. Entonces ella plantea que hoy el mundo está girando en torno a la rentabilidad. Entonces todo lo que produce ganancias es válido, lo que no produce ganancias pues no sirve para nada, ¿cierto? Entonces plantea o señala que ha dejado de lado, digamos, el desarrollo de la persona. Y en el documento de Aparecida, entonces viene y nos da esta alerta. Entonces dice, el documento plantea que América Latina vive en este momento en una emergencia educativa, o sea, en un desastre educativo muy alto.
Y esa emergencia, pues ya ustedes conocen, está dados por unas políticas macroestructurales muy desde la OCDE. México pertenece a la OCDE, Colombia está entrando a la OCDE y la UNESCO también hace parte. Y entonces plantea el documento de Aparecida, dice que el desarrollo de conocimientos, competencias, habilidades están girando en torno a ¿qué? Al sistema de producción, competitividad y al mercado, ¿cierto? Lo que el padre decía. ¿Usted para qué quiere ser? ¿Para ser un hombre de bien? ¿Cierto? Ya hoy no le preguntan los niños responden ser gerente, ser jefe, trabajar en esta multinacional, viajar, conocer el mundo. Esa es, digamos, una situación que hoy vive muy complejo. Y la otra, que es mucho más fuerte, es un reduccionismo antropológico. ¿Qué es el reduccionismo antropológico? Es decir, por eso hoy en los currículos ustedes están viendo que ya no se enseña ética, no se enseña artística, no se enseña religión, que son las únicas áreas dentro del conocimiento científico que te permite fortalecer, comprender la dignidad de la persona humana. Por mucha comprensión de literatura que usted tenga, se puede leer todo el Quijote de la Mancha, cualquier libro, no te da esas competencias. Esas competencias solo se las reúne, se les va a reunir, digamos, esas áreas. Bueno, otro aspecto que también es muy importante identificar hoy es, y que nos lo plantea, nos lo dijo este año en la homilía de Pascua el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo, dice, hoy estamos en un tiempo en el que disponemos de muchos medios, pero con pocos fines, que el título plantea. Vivimos hoy en una educación sin trascendencia. Entonces, por eso los niños hoy tienen de todo, el sistema educativo tiene de todo, y usted me ve en la escuela que les llenan de miles y miles de capacitaciones, les llenan de miles de libros, pero eso no lleva a ninguna trascendencia, es decir, no hay ningún propósito claro en eso. Permiten o quieren desarrollar, sí, habilidades que sean rápidas, ágiles, porque mañana el mercado va a necesitar unos aspectos. Entonces esos son elementos ahí importantes que también tenemos que tener. Otro aspecto que hoy viene fuerte, que ustedes ya han profundizado mucho, es el tema de la intervención del Estado. Es decir, en su momento había una neutralidad mayor, sobre todo, digamos, en Occidente, que la educación principal fue dada por la Iglesia. Los países latinoamericanos fueron los principales educadores de nuestras comunidades, pero hoy ya no. O sea, el Estado quitó a las iglesias y cada vez les está quitando, y hoy está generando unos procesos muy fuertes, muy violentos y muy peligrosos, y por eso muchas familias hoy están haciendo resistencia. Pues de hecho, ustedes hacen parte de ese grupo de familias, porque es una educación que más adelante vamos a ver, digamos, una educación, es una educación que yo llamo una educación laica, pero laica, nosotros comprendemos bien el concepto de laica, es una educación atea, sin religión, sin moral y sin ética, ¿sí? Entonces en muchos currículos que ustedes tienen, esas áreas ya hoy no van a contar. Si se enseña religión, no es religión, es religión de culturas. Entonces por eso los hijos hoy son católicos, pero no, yo mañana quiero ser hindú, ¿cierto? Y van planteando dentro de esos aspectos que se tienen. Otro elemento que es central, y creo que en esto quiero poner también énfasis en nosotros, pero también énfasis en ustedes como familias, y es digamos, en lo que el padre planteaba. En la actualidad existe un divorcio entre ciencia, que plantea rigor científico, entre el Estado, que habla de sistemas de producción, la familia y los estudiantes. La familia quiere felicidad y estabilidad emocional. Y la pregunta es, ¿y qué quiere la escuela? ¿Cierto? Entonces, quedémonos solo en el tema de la familia. Este autor, Howard Gardner, entonces hace una crítica
digamos, una crítica, pero también un llamado de atención a las familias, ¿cierto? Las familias en cuanto que, entonces, en cuanto que dicen que hoy están muy dedicadas en liberar de toda tristeza o dificultad a los hijos. ¿Usted está llorando? No, tranquilo, llévelo a McDonald's. Usted está muy triste, entonces vaya a donde tal parte. Usted está allí, llévelo a todas partes. Lo llevan a todas partes, le liberan de ciertas partes, pero la persona humana en ningún momento queda liberada. ¿Cierto? El vacío permanece y por eso no va a haber ninguna tienda, ningún supermercado que lo vaya a llenar. Entonces plantea esa parte y hace como dos radiografías. Uno dice, para el tema de los padres de familia que tienen bajos recursos, lo que hacen es dedicarse a trabajar muchas horas. O sea, si son 8 horas laborales, trabajan 24. ¿Por qué? Para que no pase lo que dice en la foto. Estudia, hija, porque un lápiz pesa menos que una pala. ¿Cierto? Es decir, queriendo liberarse, digamos, de esos temas. Y lo otro, en el caso de las familias muy acomodadas, es generar una sobreprotección, no tanto del cuidado del caminar con ellos, sino de evitar que los fracasos que seguramente yo tuve como padre no los vaya a cometer ellos, ¿cierto? Entonces, liberar de todos los errores y de todos los fracasos que se tienen. Entonces, este autor es psicólogo, entonces él plantea que eso genera que los estudiantes, digamos, que no desarrollen competencias de estabilidad emocional. Bueno, y hay otro tema muy interesante que el mismo autor plantea. Entonces, al tener esos grandes desafíos, hoy los padres, lo que nosotros conocemos es ir a cierto sincretismo, aunque no lo llamemos así, como a cierto brujería, o más que brujería, no, cierto adivino. Alguien necesitaba ganarse la lotería, entonces iba a donde del adivino, me dice la suerte. El adivino acertaba en algunas ocasiones y hoy no. Hoy pasa esto. Hoy qué se está planteando. Hoy al mundo ya no lo orientan los sacerdotes, no lo orientan los maestros. Hoy los grandes sacerdotes y los grandes maestros son los coaching. ¿Sí? Entonces, las empresas contratan a personas, que es lo que dice el autor. Los hombres y las mujeres de hoy quieren tener asesores que les enseñen cómo marchar. ¿En vez de qué? Maestros que les aseguren que están recorriendo la única carrera posible. ¿Sí? Entonces, por eso acudimos tanto y andamos en todas partes. En el tema de los homeschooling, con el mayor de los respetos y por la experiencia que nosotros tenemos, sucede eso. Están en todos los movimientos, están en todas las escuelas y a lo último terminan que no son homeschooling. Por todas partes quieren experimentar, pero ¿por qué sucede? Porque no hay un proyecto común de vida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un plan para mi hijo y ese plan es Dios, si yo lo voy a cumplir, ¿cuál va a ser? No es experimentar en todas partes a ver cuál es el primer coaching que me está indicando, esta es la salvación para mi hijo. Es usted como padre de familia que tiene que construir esos aspectos que hoy se están dando. Este es un autor que también es coaching, pues, pero lo utilizo mucho y lo aterriza. Entonces él plantea que, digamos que la educación de nuestros hijos fue una educación que la concibimos que los niños eran especiales. ¿Por qué especiales? Para evitarle lo que él decía, toda tristeza o dificultad y disminuirles el dolor. Y al ser especiales, entonces lo que hizo la mamá es, mi hijo no se ha ganado una medalla. Señor rector, le da una medalla a mi hijo porque mi hijo está frustrado. ¿Perdió matemáticas? No, señor, no me interesa que pierda matemáticas, me interesa es que mi hijo tenga 5. Entonces hicimos los padres de familia a que los niños no tuvieran ninguna dificultad, no se esforzaran para nada. ¿Y qué sucede? Lo que plantea este autor. Y es que cuando van, digamos, al campo profesional, cuando van a interactuar con la ciencia, viene ese choque. Porque la ciencia es rigor científico. Si yo voy a demostrar un principio, voy a explicar un fenómeno,
hay mucho rigor en lo primero que van a decir, no señor, eso ya lo inventó tal o tal variable, al cruzar no es esto. Entonces hay mucho rigor científico. Cuando nosotros vamos a las empresas, lo mismo sucede, ¿cierto? El que más innove, el que más proponga, el más creativo, ese está. Entonces, si detrás de eso nosotros no hay unos pisos que vamos llevando, entonces es muy difícil dentro de la propuesta. Entonces, más o menos con esos antecedentes, detrás de todos esos antecedentes, nosotros construimos una propuesta que se llama Modelo Cibercolegio UCN, digamos con unos elementos. Lo primero es que debemos, beber de la fuente. La fuente es que una de las funciones de la escuela, es decir, de la escuela y la universidad, todos los documentos que se leen, digamos que se concreta que la escuela tiene que ser evangelizadora, ¿sí? Que es lo que de pronto muchos colegios perdieron hoy, son católicos pero no enseñan religión. ¿Por qué? Porque el Estado lo prohíbe, o no es porque el Estado lo prohíba, porque se metieron en un mundo que es un mundo posmoderno, que quiere ser muy light, quiere darle gusto a las familias y a los estudiantes. Se fue el niño tal, no, tranquilo, venga, nosotros lo recibimos, ¿cierto? Entonces, queremos pararnos de allá. O sea, el colegio, por naturaleza, es un colegio evangelizador. ¿Desde qué dimensiones? Entonces, bajo una dimensión evangelizadora implícita del currículo y otra explícita desde otros proyectos que están. Implícita, nosotros nos paramos en un currículo de humanismo cristiano, ¿cierto? Entonces todas las áreas van llevando, que yo adquiero un principio matemático, pero al final me tiene que llevar a la trascendencia, que era la pregunta que yo decía. Entonces, si yo aprendo este principio, yo como me hago mejor persona, y lo que el padre decía, yo como pienso en el otro, ¿cierto? Y yo como voy construyendo ese plan de salvación que Dios me va teniendo. Y digamos que eso tiene un esquema, ¿cierto? Que enseguida más adelante. Y la pastoral educativa, entonces desarrollamos diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, mensualmente elegimos un valor cristiano y ese valor lo trabajan todas las áreas. El mismo, por ejemplo, el de la esperanza. Matemáticas, este mes le habla de esperanza, lenguaje de esperanza, todas las áreas. Al inicio los profesores, ¡qué pereza! Eso tan redundante, dividámonos más bien valores. Y los estudiantes, no, también, cuando hicimos una reunión con padres de familia, nos dijeron, felicitaciones, qué buena idea. Entonces, por trabajar el tema valores. Queremos que se vuelva lo que hoy se llaman los niños algo viral, es decir, que todo el mundo, todas las áreas están hablando de ese valor y que los estudiantes lo puedan integrar. ¿Cierto? Si yo estoy hablando de la fe, que yo tenga la capacidad de integrarlo también desde las matemáticas, eso cómo se entiende. Si yo estoy hablando del amor, de la esperanza, todo eso se entiende. Entonces eso va transversal a todo el currículo. Y desarrollamos el tema de tertulias cristianas, cátedra de la felicidad y el buen vivir, los grupos de oración. Estamos trabajando este proyecto que se llama e-catequesis, que nos lo lidera Carolina, y que es un proyecto que queremos que ustedes nos hagan parte de él. Entonces, ese es como cada uno de esos aspectos y esos elementos que ahí aparecen. Bueno, entonces quiero ya aterrizarles un poco como el modelo. Listo. Entonces, ya el homeschooling católico nuestro, entonces, esto es muy importante comprenderlo. Es una estrategia de educación regular. Entonces, en el caso de Colombia, se divide en varias modalidades: educación regular, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal. Entonces, la educación informal es lo que nosotros estamos haciendo acá. Un grupo de familias quieren hacer un curso de formación, que no necesariamente genera procesos, digamos, de certificación y gradualidad, y no hay control de nadie, ¿cierto? De pronto la iglesia dice, sí, miremos allá qué están haciendo, pero no hay ese control. En el caso de educación regular, sí es lo contrario, es decir, hay una regulación por parte de varios agentes. Entonces nosotros tenemos la regulación por parte del Estado, pero también por parte de la iglesia,
que nos están indicando, ese currículo que ustedes están enseñando, ese currículo sí se ajusta a la doctrina de la iglesia. Y lo mismo que el Ministerio de Educación Nacional. También ustedes tienen acá, ya hay unos estándares de competencia y esos estándares de competencia están desarrollados por áreas. Entonces tiene una secuencia, digamos que es cíclica, es decir, uno hace la primaria, la secundaria y aquí llaman la preparatoria, es igual. Con su gestión curricular es lo que le decía, hay unas orientaciones propias y la otra es que conduce a títulos. Entonces es lo que llamamos, digamos, regular. Está anclado en 3 pilares: el tema de identidad católica, innovación y calidad. Entonces el tema de identidad católica, entonces tiene todo ese proceso de formación desde el evangelio, desde el magisterio de la iglesia, que lleva a la ¿qué? A la trascendencia. Nosotros buscamos en pedagogía hablan de la transformación, pero nosotros hablamos de la trascendencia, ¿cierto? Y el tema de innovación, entonces nosotros decimos que hablamos de innovación desde la investigación, ¿sí? El piso de la innovación nuestra es la investigación. Entonces, por eso tenemos semilleros de investigación, clubes científicos de investigación, todo el currículo de ciencias naturales y ciencias sociales. Hay formación e investigación y desarrolla proyectos de investigación. Les invitamos en septiembre, creo que la segunda semana de septiembre, que es toda la jornada de Ciber Sorprende, y ahí los estudiantes van a presentar todos los proyectos de investigación que han desarrollado. Entonces, trabajamos este tema de la innovación porque la investigación da procesos críticos, ¿cierto? No tanto una innovación que es, bueno, vamos a generar un proyecto, ese proyecto entonces generamos unos procesos de creatividad, pero no hay énfasis en lo que se hace. Entonces nosotros trabajamos mucho la innovación desde la investigación y la calidad desde los procesos de formación integral, que no la abordé anteriormente, pero una de las orientaciones del magisterio de la iglesia es que la formación debe permitir la transformación y debe ser centrado en el humanismo cristiano, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que hay unos procesos de formación de calidad cuando es integral, es decir, abarca todas las dimensiones de la persona humana. Entonces no solo es académico, ¿cierto? No solo es emprendimiento, sino que también es la parte espiritual, la parte de convivir, la parte de ser, y que nosotros decimos la parte de, digamos, de trascender. De apoyo a las familias, que han decidido llevar un currículo flexible, ¿cierto? En casa con principios morales, religiosos, que era lo que muchos de ustedes hacen hoy el homeschooling, pero tiene una dificultad. No tenemos contenidos, no tenemos, digamos, la experiencia, y al no tener eso, entonces tienen esa dificultad. Entonces, por eso el cibercolegio se convierte en un apoyo para las familias. Le apostamos, entonces, nuestro modelo le apuesta como a esos 3 aspectos esenciales. El primero es el comprender, el innovar y el trascender. Eso se resume como el modelo. El comprender, que es uno de los aspectos que hoy se perdió mucho, y es hallar la verdad, ¿cierto? Es decir, los estudiantes aprenden contenidos, pero si usted les pregunta si eso es verdad y por qué es verdad, no sabe, ¿sí? Entonces la comprensión va allá, es decir, el estudiante, ¿cómo? Desde el modelo devela, concluye, señala que eso es verdad, ¿sí? Y el tema de la innovar es todo ese proceso de investigación que va llevando, pero si yo comprendí eso me lleva a hacer, me lleva a aplicar. Y el tema de la trascender, entonces todo ese encuentro antropológico con los otros, pero también ese encuentro hacia Dios, ¿sí? Como yo puedo vivir el evangelio con el otro, ayudándole en las dificultades, lo que se tenga, conociendo la realidad, pero que juntos vamos a desarrollar ese plan de salvación. Entonces, esa es más o menos como la información que nosotros tenemos. De igual manera, pues vamos a estar todo el día, si hay algún interés, pues haremos todo el proceso de registros y está. Y queremos darle como la palabra a Carolina, que es la que, de acuerdo con esta información teórica que nosotros le queremos dar, pues ustedes la puedan ver ya en las palabras de Carolina, que es, digamos, la persona que trabaja de mano de nosotros, pero sus hijos estudian con nosotros. Qué pena, yo vuelvo al micrófono solamente para decir algo.
Yo imagino que muchos cuando vieron esta propuesta seguramente piensan que son procesos automatizados, son robots los que están respondiendo correos o algo así, no. La propuesta del cibercolegio en estos momentos tenemos 35 docentes, son 35 profesores normalistas o licenciados, especialistas en la educación que acompañan los procesos académicos de los estudiantes. Por ejemplo, yo vivo en Tampico, yo soy enfermera, mi esposo es ingeniero y hay un tema del que no conocemos. Puede ser que haya contenidos, ¿sí? Físicos, libros. En el cibercolegio tenemos los encuentros sincrónicos, aulas sincrónicas de teleconferencia, al momento, online, donde el docente se contacta con el estudiante, con el padre de familia, precisamente para complementar y ayudarlo en las cosas que pues tenemos desconocimiento. No se nos puede juzgar por eso. ¿Cómo vamos a juzgar a una mamá que es ama de casa porque no sabe de matemáticas? No la podemos juzgar, no es su sapiencia, no la podemos juzgar. Entonces ahí es donde el cibercolegio, con todo su equipo de docentes, con su modelo pedagógico como está bien constituido, nos lo presentaba Omar, entra a jugar y a apoyar precisamente la formación de los padres en el hogar. Y Carolina, que es madre de familia de 3 hijos, pues nos contará brevemente, porque ya hemos abusado de su tiempo, cómo lo hacemos. Gracias. Bueno, primero decirles que estoy enamorada de México, es mi primer viaje acá, entonces un aplauso para ustedes porque son maravillosos. Básicamente en 5 minutos quiero contarles mi experiencia. Yo no conocía homeschooling, no tenía ni idea que era eso en el año 2003, gracias a una asociación Nuestra Señora de Loreto, presidida por un sacerdote mexicano. Conozco eso y yo quedo asombrada de encontrar a todos estos niños que conocían mucho más que nosotros como adultos de la Iglesia Católica, tienen un programa de formación católica para la familia y para mí eso fue sorprendente ver esa cantidad de niños libres de vanidades, ¿sí? Libres de temores tradicionales, eso fue realmente impactante para mí. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con estas familias homeschooling alrededor de 5 años. Me tomó 5 años tomar la decisión de ser homeschooling, pero no por falta de convicción, sino que yo trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche y no tenía como el tiempo de mirar cómo iba a hacer con mis hijos para poder hacer homeschooling. Así que cuando nace mi hija Juliana, porque conocí homeschooling con mis 2 hijos mayores, hoy en día tienen 16 y 14 años y mi hija tiene 8, y cuando quedo embarazada de mi hija, tomo la decisión, tenemos que reorganizar con mi esposo la manera de generar ingresos para que pudiéramos pasar más tiempo con ellos. Ahí ya están mis hijos en el programa de formación con la comunidad. Y bueno, empezamos una locura, homeschooling, no teníamos ni idea cómo hacerlo, empezamos con profesores particulares en mi casa porque yo no tenía ni idea ni me sentía capaz de enseñar, pero bueno, ustedes saben que los niños son un mundo ilimitado de habilidades, así que aprendían todo lo que les daban por horas y bueno, ahí se fueron formando. Eso fue en el año 2003 cuando conocí homeschooling. Pero después llega una gran bendición y es conocer cibercolegio en el año 2013. Para mí fue como, entre comillas, la salvación, porque yo no tenía ni idea cómo hacer y encontrarme con unos profesores maravillosos, como decía el padre, no es automatizado. Tenemos profesoras en Medellín, en Colombia a los de Medellín se le dicen paisas. Y esas mujeres paisas hermosas con esa calidad humana. Mi hija hace primaria, tiene 8 años y hace primaria, y mis hijos hacen bachillerato y secundaria, como ustedes llaman acá, y mis hijos son niños felices, tenemos muchísimos profesores, manejamos 11 materias, tenemos un día especial, mi hija se conecta por la mañana y ahorita no voy a ahondar mucho en esto porque voy a estar con Sonané en un panel de mamás para contestar algunas de las preguntas de cómo funciona y demás. Pero sobre esa época en la que conocimos cibercolegio, nos sentimos muy bendecidos porque muchas familias han ayudado. Empezamos 8 niños, como dijo Omar, y ya somos 270 niños en primaria y con bachillerato y secundaria somos 1,250. Así que ha sido, y un aplauso por favor para cibercolegio, gracias. Por eso me pongo la camiseta con ese orgullo, ¿sí? Porque han ayudado a muchas familias a que tengamos un currículo estructurado, ¿sí? Que lo hagamos bien, que ellos se eduquen, que se formen no solamente en la parte académica, porque ellos son una calidad maravillosa en educación, pero además una identidad católica impresionante. Todo lo que dijo Omar sobre desde dónde nos basamos y hacia dónde vamos claramente, es buscar
y volver a la finalidad para la cual fuimos creados, que es conocer y amar a Dios. Y bueno, creo que en la anterior está Sonané, más o menos sobre el 2013 conozco a Sonané, una bendición para nuestra vida, gracias, por eso estamos aquí, por ti, que Dios te bendiga, porque has hecho mucho por las familias. Y bueno, básicamente estoy muy feliz porque la Universidad Católica del Norte de Antioquia, que es la mamá del cibercolegio, desde la cabeza del padre Edwin, ha apoyado un programa de formación católico para la familia, donde hemos tenido la oportunidad de tener el primer programa en Colombia de formación virtual presencial para las familias. Manejamos 5 etapas de formación, niños de 3 a 6 años, de 6 a 10 años, de 11 a 16, de 17 a 25 y mayores de 25. Así que las puertas están abiertas para ese programa de formación. También estamos desarrollando redes, así que si tú eres muy bueno en tecnología, por favor contáctanos porque necesitamos mucho apoyo. Tenemos una plataforma virtual que está en desarrollo, pero que si trabajamos todos en equipo vamos a poder tener un programa de formación para que no importa la persona en qué pueblo esté, tenga acceso a formación para sí, para su familia, en lo que significa valores en nuestra iglesia católica. Y bueno, con esta imagen básicamente, pues esas son las imágenes del día que hicimos el lanzamiento en Colombia de nuestro programa de formación católica, días en que desarrollamos la formación allá. Y bueno, para terminar mi breve presentación, decirles que el resultado maravilloso de hacer homeschooling, ¿sí?, de tener una institución que nos ayuda con identidad católica, es que nuestros 3 hijos aman la Eucaristía. ¿Qué más triunfo que ese? ¿Sí? Porque a veces creemos que el triunfo es que seas ingeniero médico, ¿sí?, o profesor o demás, pero qué mejor resultado que tus hijos amen la Eucaristía. Pero adicional, pues el homeschooling hace que tú tengas hijos con muchas habilidades, que hagan muchas cosas. Mi hijo hace 2 días quedó campeón nacional en Colombia de taekwondo, porque tienen el tiempo por el homeschooling de hacer. Mi otro hijo es futbolista, mi niña hace cosas de arte. Pero yo te quería dejar con este mensaje y era por lo que Sonané me dijo: Caro, quiero que vayas y compartas. Quiero decirte que homeschooling se puede hacer así tú trabajes, así tú tengas muchas actividades. Porque mi esposo y yo tenemos una empresa que tenemos que trabajar, ¿sí?, tenemos que desarrollar, pero gracias a la metodología del cibercolegio nos da el tiempo para que podamos hacer empresa. Yo desarrollo 2 proyectos más, honoris causas en Colombia, y adicional soy mamá homeschooling, que tengo que estar pendiente de mi niña de primaria y pendiente de mis hijos de bachillerato. Así que si crees que no puedes hacer el homeschooling, creo que no hay excusa, ¿sí?, todo lo pueden hacer. Pues nada, gracias Getty, y pues antes de eso quería decirle a Getty, yo estoy impresionada con Getty. Getty tiene 7 hijos y ha montado este congreso de una manera absolutamente increíble, y una paciencia. Un aplauso por favor para Getty. Gracias. ¿Ibas a decir algo? Bueno, los queremos mucho desde Colombia, las puertas están abiertas cuando quieran ir. ¿Y qué? Y ese es mi correo y mi teléfono, por lo que necesiten, con mucho gusto lo pueden anotar.